Hola, ¿cómo les va? Sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro espacio de entrevista de actualidad, aquí, por cierto, a través de las pantallas de Digital Channel. No lo olvide, dch.tv, la señal online, un espacio además presentado en alianza con Resonancia Diario, resonanciadiario.cl en la web y, por cierto, también en las redes sociales para que usted conozca y visite este medio de comunicación. Vamos de inmediato con lo que nos convoca. Nos encontramos en este momento con la abogada defensora del exfuncionario de la Seremi de Salud, quien hoy se encuentra formalizado por el caso de la enfermera Betsabeth Kraljevich. Me refiero a la abogada Karina Ibarra, a quien primero que todo damos a la más cordial bienvenida. Karina, ¿cómo le va? Bienvenida a nuestro espacio de conversación. Muchas gracias, Andrés. Karina, lo mencionaba un poquito yo en la presentación, ¿cierto? En el contexto del caso de la enfermera Betsabeth Kraljevich, quien era una profesional que prestó servicios en algún momento en la Seremi de Salud Antofagasta. Cuéntenos un poquito también de aquello. ¿Cómo llega ella? ¿Dónde presta funciones específicamente ella? Esto entiendo también ocurrió en tiempos de pandemia, ¿no? Sí, justamente, muchas gracias. Bueno, efectivamente, la víctima, lamentablemente fallecida, a sus 24 años empieza a prestar servicio en un tipo de programa que se crea, que era muy improvisado, quiero decir, porque estábamos en plena pandemia, entonces existían hartas dificultades y una de las que había que abarcar para que esto no siguiese avanzando era poder cubrir cuáles eran las fronteras con los otros países para ver en definitiva el ingreso, principalmente mercadería, porque hay aduanas en Hito Cajón, cerca de San Pedro Atacama, para la cordillera y ahí luego delimita con Argentina. Y además las personas que pudiesen también transcurrir por esos pasos fronterizos. Entonces se generó un equipo, yo digo muy improvisado y quiero que en esto pongamos atención porque efectivamente existen funciones que tendrían que haber sido idóneamente ejercidos por otro tipo de profesional. Y a ese respecto me hago cargo de la designación, por ejemplo, de mi representado, que era un coordinador de esta área de emergencia, donde era multidisciplinario, pero principalmente servicio de salud. O sea, había un kinesiólogo, una TENS, una enfermera, dentro de las que estaba la víctima. Este coordinador que hoy día usted representa, que está formalizado además, ¿de profesión de qué es? Él es odontólogo. Es Él es odontólogo. odontólogo y él me comenta, y de hecho consta también porque ya se hizo un sumario y respecto de ese respecto quiero señalar que hay vías idóneas para perseguir cierto tipo de responsabilidades y una no excluye a la otra. O sea, el que, por ejemplo, haya sido absuelta en materia administrativa no significa necesariamente que sea penal, pero sí nosotros entendemos que existen dos vías idóneas respecto a la cual la defensa, el querellante, la familia de la víctima debiese perseguir cuál es la responsabilidad, porque don Mario es un eslabón dentro de toda la cadena que significa la burocracia, y le digo con todas sus letras, la burocracia del Estado, porque nosotros siempre hemos dicho y hemos reconocido que existe una descoordinación, en definitiva, en haber hecho las cosas, por ejemplo, si lo comparamos con un estándar minero. O sea, el Estado no es una empresa privada y evidentemente en eso hay fallas de negligencia, de demora, de dilatación, de muchas cosas que buenamente declara la familia de la víctima que se tendrían que haber hecho, pero no ponderamos que el derecho penal tiene una relevancia social. ¿Qué quiere decir? Hay que ver qué tipo de delitos se persiguen, cuáles son los fines. Acá claramente no existió ningún tipo de acción u omisión que fuese doloso. O sea, nadie está buscando que una chica joven, 25 años, Su primer trabajo, con exámenes médicos al día, ella se había hecho de manera preventiva para postular estos cargos, porque estos cargos venían, se creaban y qué sé yo, se postulaban. Y ¿Cuánto tiempo tenía este examen que ella se había tomado? un mes de antes que ella empezase a trabajar. ¿Tenía duración de cuánto? De un año. En marzo del 2023 se tenía que revisar y señala así específicamente que no tiene problemas para trabajar en trabajos de altura. ¿Qué dice querellante? Dice, bueno, pero es que eso es algo que en definitiva el servicio público lo tendría que haber pedido. Por supuesto, nosotros estamos de acuerdo, pero vuelvo a lo mismo, hay que considerar los tiempos de contingencia que teníamos, que todo era mucho más dilatoso, como por ejemplo, una de las cosas que critica la víctima, que señala que se demoraron mucho en el traslado, en la bajada, y que luego lo hicieron incluso sin un escalamiento que es necesario cuando existen problemas de altura para ir regulando y no descompensando el tiempo. Todo eso es reconocido y de hecho declarado por mi representado.
Pero lo que no se toma en consideración, y es lo que nosotros estamos señalando, es que hay otras personas que estaban a cargo de las decisiones, por ejemplo, de si llamar o tomar un taxi a las 3 de la mañana en relación a mi representado, que era un vocero, que coordinaba llamando, avisándole al superior. Teníamos acá en estructura jerárquica la seremía, los departamentos, estaba acción sanitaria, que era esta que correspondía, estaba gabinete, salud público. Detrás de acción sanitaria, que era esta célula respecto al cual estaba mi representado trabajando y prestando servicios para el control aduanero y de personas. Su representado era un coordinador. Era un coordinador, arriba de él tenía un jefe de departamento, arriba de él existía otro jefe, después venía el gabinete. Entonces, y luego venía... Entonces su representado no era el jefe directo de No Betsabé. era el jefe directo de Betsabé. ¿Y por qué se está formalizando entonces su representado? Porque es con quien mantuvo mayor cantidad de conversaciones por WhatsApp. Esa es la razón por la que se mantuvo conversaciones de manera fluida. Cuando ella manifiesta, por ejemplo, ciertos problemas de salud, por ejemplo. Exacto, cuando ella manifiesta ciertos problemas de salud. ¿Qué se les dice ahí? Hay varias partes o varios fragmentos, incluso hay unas conversaciones que no se han reconocido que son en relación a la familia de Betsabé, y eso lo reconoce un informe pericial criminalístico que hay en la causa por la Policía de Investigación, y que ya vamos a hablar de ello porque el informe médico es pero tajante, o sea, son 5 párrafos donde establece de manera clara que independiente de todas las negligencias incluso que se hubiesen haber podido cometer en relación al traslado, a la atención oportuna, existe una sin la cual el desenlace fatal se hubiese podido evitar. Y ese es el diagnóstico errado que le dan en un centro asistencial, que hay que decir, o sea, de alta calidad. El Sarco Biefi tiene todo a disposición para que una persona pueda ser atendida de manera integral. O sea, usted dice que hubo una negligencia médica. Nosotros decimos que hubo una negligencia médica. Y esta negligencia médica entendemos, o entiende, y yo como defensa y en mis 16 años de litigación, que tiene que haber otras vías para la persecución. Primero, una en sede laboral, si acaso dicen que hubo un accidente del trabajo, existe una ley al especial que establece el reconocimiento de la transmisión del daño moral, que significa la muerte de un familiar, por accidente de trabajo. Eso están diciendo ellos. No obstante, el informe pericial es claro en señalar que acá no existe un accidente laboral, sino que es una enfermedad común. Y en relación a esa enfermedad común también considera varias aristas respecto a los cuales se tiene que indagar, porque llama la atención que una niña sana de 25 años, ¿cierto?, fallezca por una trombosis de la entidad que le da. Karina. Entonces, ahí analiza diferentes factores respecto a los cuales entendemos que son todos concurrentes a este lamentable suceso. No es culpar a la víctima, yo quiero ser súper enfática en eso porque recibí súper malos comentarios, para nada. De hecho, toda mi admiración hacia ella, porque ella, no obstante sentirse mal, decía que quería seguir trabajando, y esos son los chats que están reconocidos en el informe pericial, donde dicen que ellos mismos le dicen, pero ¿por qué no insiste a que te bajen? Porque me siento bien, papá, ya me ofrecieron, me quiero quedar, quiero trabajar. Pero eso era una decisión de ella, no debió. Yo no creo que sea una decisión de ella, pero también, como le digo, el derecho penal tiene una relevancia social. ¿Por qué relevancia social? Porque tienes que tomar en consideración los factores respecto a los cuales se desarrollan. Acá estábamos frente a profesionales de la salud. Ella, como enfermera, decía que estaba en condiciones, y el mismo informe médico señala, no obstante, lo hubiesen bajado en camilla, la hubiesen bajado oxigenada, la hubiesen bajado en ambulancia. Pero esa no era una, independiente que ella era enfermera, esa no era una decisión más bien del empleador, de si ella seguía en el lugar de trabajo o si bajaba. Claro que es una decisión del empleador, pero, pero ¿constituye acaso eso un delito capaz de ser perseguido de esa manera? Si te digo que existen 2 vías. La Seremía de Salud forma parte del Estado, por lo tanto, ¿existe ahí por la muerte un tipo de responsabilidad? Por supuesto, y la pueden perseguir porque es todo un aparataje. Te quiero decir que no la acción de mi representado fue la que, o su omisión, la que desencadena la lamentable muerte. Cuando nosotros estamos hablando de muerte en el derecho penal, incluso en el derecho civil, en indemnizaciones, uno establece una causa respecto a la cual se tendría que haber producido necesariamente la muerte. O sea, si tú puedes reemplazar esa,
significa que esa no es la determinante para. Y acá existe un informe médico que, como te digo, no obstante de reconocer aún las negligencias que pudiera haber, manifiesta o no, como quiera, del Servicio de Salud, establece que habiendo un adecuado diagnóstico médico en el SAR de la COVIEFI, su vida podría haber sido salvable. Pero ¿qué ocurre? Que repiten un diagnóstico médico que se determina arriba cuando ella va al SAME argentino porque no tenían un lugar de funcionamiento de atención primaria. ¿No sería efectivo entonces que en algún momento se rechazó esta atención médica por el lado argentino? Eso no sería correcto. Efectivo, ya no fue. Sería efectivo. Fue. Ya. Fue, de hecho, recibió una atención farmacológica, le pusieron oxígeno, vieron que ya estaba bien, ella relató luego que se sentía mejor, descansó. ¿Y qué diagnóstico le dan? Que era una neumonía bacteriana. Luego pasan los días, se siente mal, le gestionan, porque por eso decía, hay que tomar en consideración que el diagnóstico que da una persona civil, tú, yo, periodista, qué sé yo, abogado, una persona cualquiera, no es el mismo que una persona que está trabajando precisamente para la asistencia de las enfermedades que se puedan dar en altura. O sea, capacitada ¿para qué? Para un control, un trabajo que se entiende en sobreesfuerzo. Y ella misma diciendo, la verdad es que me siento bien, incluso disfrazando, porque hay una parte de los informes que señala que ella desde el primer turno ya sentía esos dolores y lo había ocultado, lo habló con un colega de ella, que subía ese turno también, kinesiólogo, que era porque había ido al gimnasio y había tomado mal había hecho mal un tipo de ejercicio de movimiento. Entonces es un conjunto de condiciones respecto a las cuales concurren a que ella le pase esta, lamentablemente, trombosis, primero la embolia y luego este desencadenamiento. O sea, ella efectivamente va por sus propios medios al SAR de la COVIEFI, absolutamente reprochable, pero nosotros decimos que eso da para perseguirlo por dos vías. La vía civil a través de una indemnización de perjuicios por precisamente la muerte, lamentable muerte de esta vez, o la otra, si ellos establecen que esto corresponde al Código del Trabajo como accidente laboral, están los tribunales laborales para verlo. Pero no desde el punto de vista penal. Pero no del punto de vista penal, no del punto de vista penal, porque esta acción o omisión, que la bajaran o no la bajaran, no es determinante para que se produzca el desenlace fatal. Y eso requiere precisamente el tipo de negligencia médica como un cuasi delito. O sea, además establecer que las penas que se establecen son bajísimas, son penas normalmente cumplideras en libertad, porque se entiende que existe un descuido, una debida diligencia, una negligencia, pero no hay una intención de. Entonces, nosotros consideramos que no tiene la relevancia. ¿Y a su representado se le formalizó por cuasi delito de homicidio? Cuasi delito de homicidio, efectivamente. ¿Te descartan de planos? Sí, la verdad es que estamos esperando que llegue la ficha clínica, porque consideramos que igual es importante, como el mismo informe lo dice, existen varias causas. Cada día hay más estudios crecientes que las hormonas son súper malas para personas que tienen problemas al corazón porque anticoagulante. O sea, coagulatoria. Y generan precisamente embolia. Respecto de ella se dice que utilizaba un sistema hormonal. No sabemos, por ejemplo, qué tipo, de cuál. Existen unos que producen una hormona específica que son los que de hecho activan eso y por eso luego se hace un estudio hormonal. Un montón de factores. Si acaso había tenido algún episodio así anterior, porque nosotros ahora sabemos solamente por lo que sale en la prensa, lo que dicen como la familia víctima, que era una mujer sana. Pero no sabemos en definitiva qué, y la ficha clínica es precisamente este historial para poder descubrir si acaso venía con una condición previa que ayudó, ojo, nosotros no decimos que existe una causa de manera única, y por eso no tiene la relevancia penal, porque si lo fuese, si fuese únicamente por esa razón, entonces claro, estamos en presencia del derecho más punitivo, del derecho que en verdad busca la responsabilidad personal, porque por ejemplo atropellaste a una persona, por ejemplo, mataste a otra persona, pero con un contenido que va más allá que una cadena, se podría decir, de malas decisiones. Karina, usted mencionaba que su representado es de profesión odontólogo y él era coordinador, ¿cierto?, en una determinada unidad.
La formación, la profesión, me estoy refiriendo, ¿era la idónea para desempeñar esas funciones específicas de coordinador, un odontólogo? No, yo creo que claramente no era la idónea. Entiendo que existía falta de personal, falta de trabajo. De hecho, a él el decreto de nombramiento le llegó meses después de ocurrida el fallecimiento, el lamentable fallecimiento de Betsabé. O sea, Claro. claramente que existía una serie de irregularidades y eso está absolutamente acreditado, creo yo. Pero eso es hilo de otro costal. Eso, ¿qué busca en definitiva? Ver cuál es el funcionamiento del Estado. ¿Existen negligencias? Sí. ¿Y a qué corresponde a derecho administrativo la sanción? O sea, yo en un momento lo he dicho, es tan claro que don Mario era uno de los que coordinaba las diferentes acciones, más no el jefe directo ni responsable de esa célula, de ese módulo, de ese departamento que se había creado de acción sanitaria en Hito Cajón, que, que se me fue la onda. A propósito del tema de la formalización, ¿piensa usted que debieran estar hoy otras personas formalizadas por el caso de Betsabé Kraljevich? Sí, a eso iba justamente. Tiene que perseguirse la línea jerárquica, claro. Nosotros La línea jerárquica acá dice usted de la Seremi. en general, ahí tiene que verse quién estaba arriba de Mario, quién estaba arriba del que estaba Mario. O sea, yo a lo menos sé que hay 4 personas. ¿Por qué lo sé? Porque a propósito de este sumario que se revisó, que es el que yo he comentado, que lo absolvimos de los cargos A su representado. sí, a Mario Sarricueta, se establecen sanciones mínimas, sí, sanciones para otros funcionarios. Y eso fue objeto de revisión y subió a la Contraloría, y la Contraloría está viendo en definitiva si está bien o no, Sí, porque toma se razón. estableció, claro, una nueva investigación donde se nombra incluso a un segundo fiscal para ver si los hechos que se le imputan a mi representado constituyen o no algún tipo de negligencia, de falta del deber del estatuto administrativo, y es enfático en señalar que no, porque de hecho no formaba parte del estatuto administrativo. O sea, él estaba, y ahí es donde la víctima dice que es contrato de trabajo. Bueno, contrato de trabajo, ellos establecen accidente laboral, entonces la vía que se persigue es tribunales laborales. Respecto de la línea de investigación, ¿hay algo que a su juicio se queda todavía como fuera en el tintero y que debiera estar? Por ejemplo, el tema que usted menciona, esta eventual negligencia médica, ¿de pronto se debiera investigar en aquello, Karina? De este supuesto error en el diagnóstico que recibió Betsabé en su minuto. Mira, la verdad es que voy a decir una opinión, en mi experiencia de litigación personal bastante impopular, pero son muy pocas las veces las que se llega a una sentencia condenatoria respecto de funcionarios de la salud en cuanto a un tipo de negligencia médica. Yo he tenido casos de verdad que han sido así, pero para mí grotesco, y todavía no tengo formalizado a médicos. Lamentablemente, ¿Qué pasa ahí? Ah? No. la verdad es que tenemos una justicia que es súper elitista, y recién se está destapando la olla de cosas que pasan hace mucho tiempo y que se saben, y se están averiguando a los supremos y a notarios, un montón de mafias que... Con todo estos escándalos que han salido a la luz pública. ¿Ah? y digamos, convengamos, los abogados, muchos abogados y médicos también, muchos médicos piensan que forman parte de otro tipo de elite, y tienen también otro tipo de contacto, otro tipo de negociación. La verdad es que yo creo que debe perseguirse por las vías que lamentablemente no implican la privación de libertad de una persona, porque aún así fuese, esa persona queda con una pena en libertad. La pena del cuasi delito de homicidio, que es del 492 número 1, no va a ir más allá de 3 años y un día, con irreprochable, 5, si es que. Entonces, la verdad es que, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que una muerte por una negligencia médica se acepta un tipo de abreviado
Entonces tú aceptas la acusación y establece poco pero pena efectiva, supongamos 18 meses, porque a ese tiempo sale con libertad condicional y el otro año, año 2, lo hace a propósito de libertad condicional. O sea, existe otro tipo de medida más efectiva que la gente podría decir, ya, perfecto, se va a la cárcel. Acá, independiente de que mi representado pueda ser declarado culpable, lo que la verdad es que lo dudo, y como lo señalaba, estoy esperando yo que llegue la ficha clínica para pedir una audiencia en donde discutamos el sobreseimiento, porque para mí es súper clara que no existe la responsabilidad personal natural de don Mario, por lo que te digo. O sea, existe una causa sin la cual eso no se hubiese producido, y esa persona que la da, que es el mal diagnóstico, no está formalizada al día de hoy. O sea, ni siquiera está nombrada, no se le ha tomado declaración en calidad de testigo, pero está ahí patente en el dato de atención de urgencia de cuando ella va a Sarkoviev. Karina, se nos ha ido el tiempo de la entrevista, pero quiero dejar las cámaras por última vez por si quiere entregar algún último mensaje a la ciudadanía o profundizar de pronto también en otro de los que hoy hemos llevado sobre la mesa. Dejo libertad y las cámaras por si quiere entregar. Muchas gracias. Bueno, agradezco la invitación. Yo creo que esto, lo que ocurre, y me gusta de todas formas que sea así de polémica, nos insta a que exista un mayor cuidado. Yo creo que Chile lo está exigiendo. Se nos viene difícil ahora con este nuevo gobierno lo que va a haber, pero para mí todo es perfecto en el sentido que vamos a ver tales aberraciones que nos van a obligar a subir los estándares en muchas cosas. Y eso es bueno, porque si mejoramos como administración del país, también lo podemos hacer como Chile. O sea, es lamentable que el día de hoy se tengan que perseguir responsabilidades mediante tribunales por la muerte de una chiquilla que tenía todo por vivir, como es Betsabe, con 25 años, porque existe un mal funcionamiento del Estado, y lo hay desde hace mucho más tiempo. Creo que tenemos que propender a que podamos mejorar, hacer más probos. Ojalá salgan sentencias que sean ejemplificadoras. Bueno, ayer salió una contra el ex general director de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, 17 años, eso es purgar de manera efectiva. Y ahí yo creo que, por eso yo decía, existe relevancia en el derecho penal. En verdad, ¿qué bienes jurídicos estamos acá persiguiendo? Entiendo el dolor de la familia, las víctimas, pero esa negligencia, esas malas decisiones administrativas que se tomaron, versus, por ejemplo, fraude o corrupción a partir de todos los chilenos, o sea, entrega de información, asociaciones a través con narcotraficantes, de lavado de dinero, otro tipo de delitos que perjudican a la sociedad toda y que además de eso la corroen. Entonces creo que ese es el llamado a que también subamos los niveles de discusión y entendamos que entre todos podemos construir un mejor país. Karina, agradecemos su tiempo. Muchas gracias, Andrés. Bien, de esta forma entonces despedimos una vez más en nuestro espacio de entrevista de actualidad, aquí por cierto a través de las pantallas de Digital Channel. Gracias, hasta pronto.